Muy buenas noches, estimados hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a ver Hebreos, capítulo 11, versos 23 y 31. Fe, ejemplo para ayudar a los desanimados, parte 4. En este caso no vamos a escuchar el audio, sí vamos a leer los textos que vamos a analizar para cambiar un poco lo que es lo tedioso de escuchar el audio y todo el capítulo. Hebreos 11, del verso 23 al 31, y dice lo siguiente: Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27 de Hebreos 11. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Verso 30 de Hebreos 11. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hemos leído los versos 23 al 31 de Hebreos, fe, ejemplo para ayudar a los desanimados. Bienvenidos todos, muy buenas noches. Le vamos a pedir a nuestro amigo Pastor Gustavo que esté orando para el inicio de este estudio. Muy bien, amados hermanos, oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo hermoso de comunión, nuevamente, un viernes más, para aprender más y más de tu bendita palabra. Pido una bendición especial para cada uno de los que aquí estamos conectados en este día, para que tu Santo Espíritu obre en nosotros. Ayúdanos a vivir en santidad y a servirte con gozo y alegría, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Amén, muchas gracias. Una vez más, bendiciones, bienvenidos. Veamos lo que es la cuarta parte en fe, ejemplo para ayudar a los desanimados, del versículo 23 de Hebreos 11, que dice: Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Los padres de Moisés arriesgaron su vida para esconderlo por alrededor de 3 meses al niño, así hemos leído, justamente en el periodo del faraón Seti, dando la orden de matar a todos los niños varones desde los 2 años hacia abajo. La fe puesta en Dios en vez de obedecer al hombre, y saber el destino improbable del niño cuando lo depositaron en el río Nilo, dentro de la canasta calafateada. Así nos dice en el libro de Éxodo. El corazón desgarrador de sus padres al ver su dulce niño, aunque en Dios confiaron. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en el galardón. En Moisés la fe renació por medio de Dios y prefirió rechazar las comodidades como príncipe, y eligió padecer como su pueblo al servicio de Dios, y luego de 40 años por mandato de Dios fue a liberar a su pueblo, donde le habló por medio de la zarza que no se consumía. Verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible.
Moisés sabía que Dios es lo más importante y en la situación que él se encontró frente al faraón, Dios respondió todas las plagas porque ya había dicho en Éxodo capítulo 7 hasta el 12 como referencia de las plagas ya que hemos sabido y hemos leído varias veces. Ahí está toda la descripción de la misma. La lucha no fue entre el faraón y el patriarca Moisés, sino entre Dios y los dioses de Egipto. Verso 28. La fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Estamos viendo el capítulo 11 de Hebreos. Muchos creían en la promesa de que la sangre de un cordero en los dinteles protegerían a los primogénitos, aunque otros eran escépticos, no lo creían, aunque lo hacían por temor que infundían sus parentelas que tenían primogénitos. Esto era el cordero pascual. Verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, tragados por el agua, ¿no? Cuando cruzaron los israelitas el mar rojo, lo hicieron con fe. Lo contrario, quienes persiguieron, sucumbieron ante el agua. Moisés era la figura suprema de la historia de los judíos. Fue el líder que los rescató de la esclavitud y que recibió la ley de mano del mismo Dios. Para el autor de la carta de Hebreos, Moisés fue por encima de todo un hombre de fe. En esta historia, como señala Moffat, hay 5 actos de fe distintos, como con los otros grandes personajes cuyo nombre figura en este cuadro de honor de los fieles de Dios. Muchas leyendas y elaboraciones se reunieron en torno al nombre de Moisés, que es posible que concierna y tuviera presencia el autor de esta carta de los Hebreos, dice Berkeley. Primero estaba la fe de los padres de Moisés. Su parte en la historia se encuentra en Éxodo 2, 1 al 10 como referencia, y como referencia Éxodo 1 del 15 al 22. Nos cuenta que el faraón en su odio trató de acabar con el pueblo de Israel, matando a los que iban naciendo. Así es que Amram, el padre de Moisés, sintió vergüenza de su incredulidad, recuperó la confianza en Dios y volvió a convivir con su esposa, mujer. A su debido tiempo nació Moisés. Era un niño tan precioso que sus padres decidieron esconderle en su casa, lo que hicieron durante 3 meses. Entonces los egipcios organizaron una trama horrible. El faraón había decidido que se buscara los niños que estuvieran escondidos y se mataran. Es un hecho que cuando un niño oye llorar a otro, se pone a llorar también. Así es que mandaron madres egipcias con su bebé, dice la leyenda Berkeley, a las casas de los israelitas y allí los pellizcaba para que lloraran. Esto hacía a los que los niños israelitas también lloraran, y así los descubrían y lo mataban. En vista de esto, Amram y Jocabed decidieron hacer una arquilla y confiar a su hijo al río Nilo, dice Berkeley. El que Moisés llegara a nacer ya fue un acto de fe, y el que significara viviendo otros meses empezó por ser un hijo de la fe, así nos dice Berkeley. Punto 2. El segundo acto de fe fue la lealtad de Moisés a su pueblo. La historia se nos cuenta en Éxodo 2 del 11 al 14. De nuevo nos encuentra con la leyenda que ilumina el cuadro cuando confiaron en Moisés a las aguas del Nilo. Le encontró la hija del faraón, que se dice que se llamaba Betia o más corrientemente Termutis. Se quedó alucinado con la belleza del niño. Cuando sacaron del agua la arquilla, el arcángel Gabriel le dio una pellizcona al bebé para que llorara, así dice la leyenda. Que se le ablandara el corazón de Termutis, la princesa, al ver que aquella carita tan preciosa
con puchitos y con lágrimas en los ojos. Termutis, la princesa, bien a su pesar, era estéril, el caso que se llevó a casa al bebé Moisés y le cuidó como si fuera el suyo. Moisés iba creciendo tan bonito que la gente se volvía en la calle para verlo, hasta pararse para ver cómo era de hermoso. Era tan lindo que superaba con muchos a todos los otros chicos egipcios en conocimiento e inteligencia. Cuando todavía era pequeño, Termutis, la princesa, le llevó al faraón y le contó cómo le había encontrado, así nos dice Berkeley en esta leyenda. Le colocó en los brazos de su padre, o sea, el rey faraón Seti, que se mostró tan encantado con el niño que lo abrazó, y la petición de Termutis prometió hacerle sucesor, Éxodo 4:10 como referencia, y que fue tartamudo toda la vida. El caso es que Moisés siguió con vida, se crió con toda clase de lujos, era el heredero del reino, se convirtió en uno de los mayores generales egipcios, conquistador a los etíopes, que era una amenaza para Egipto, pero nunca se olvidó de sus compatriotas y llegó el día en que decidió solicitarse con los israelitas oprimidos y despreciados de su futuro de riqueza y realizó que esperaba en egipcio. Moisés renunció a la gloria terrenal por amor al pueblo de Dios. Cristo dejó su gloria por amor a la humanidad, aceptó los azotes y la vergüenza y la muerte más terrible, así nos dice Berkeley en su comentario. Moisés, en su día y en generación, compartió los sufrimientos de Cristo, escogiendo la lealtad que conducía a los sufrimientos en lugar de la felicidad que conquistar la gloria terrenal. Sabía que los premios de la tierra eran despreciables comparados con la última recompensa de Dios. Así nos dice Berkeley. Punto 3. Llegó el día en que Moisés, por haber intervenido a favor de su pueblo, tuvo que salir de Egipto y refugiarse en Madián, Éxodo 2, 14 al 22 como referencia. Por el orden que se viene siguiendo, debe ser a eso a lo que se refiere el versículo 27. Algunos intérpretes encuentran dificultades aquí porque la narración de Éxodo dice que Moisés huyó a Madián porque tuvo miedo del faraón, Éxodo 2:14, mientras que Hebreos, el libro, dice que se marchó impasible ante la rabia incendiaria del faraón. No tiene por qué haber una contradicción. El autor de Hebreos sencillamente profundizó en la historia. Para Moisés, el retirarse a Madián no fue un acto de miedo, sino de valor. Muestra el valor de un hombre que ha aprendido a esperar. Los estoicos eran sabios, decían que una persona no debía arriesgar innecesariamente su vida provocando la ira de un tirano. Séneca escribió: el sabio no provoca jamás la ira de los poderosos ante la esquivacez, de la misma manera que los marineros no juegan a sabiendas con el peligro de la tempestad. En aquellas ocasiones Moisés habría podido lanzarse, pero el pueblo no estaba preparado. El haberlo hecho temerariamente había supuesto perder la vida, su vida, y la liberación de Egipto no habría podido llevarse a cabo. Tuvo la grandeza y el valor de esperar a que Dios dijera: ahora es el momento. Cuando nuestro instinto de pelear, dice Berkeley, adelante, hay que ser grande y valiente para esperar. Es humano el temer perder la oportunidad, pero es grande esperar el momento de Dios, hasta cuando parece que es desaprovechado la oportunidad. Así nos dice Berkeley. Punto 4. Llega el día en que Moisés tenía que hacer todos los preparativos para la primera Pascua. El relato se encuentra en Éxodo 12, desde el 12 al 48, como referencia. Había que hacer el pan sin levadura, había que matar el cordero pascual,
Había que pintar el dintel de la puerta con la sangre del cordero para que el ángel de la muerte la viera y pasara de largo sin matar el primogénito de aquella familia. Pero lo más alucinante fue que, según el relato de Éxodo, Moisés no solo hizo todos los preparativos para la noche en que los israelitas habían de salir de Egipto, sino que también dispuso que tenía que observarlos anualmente en el futuro. Es decir, que no tenían la menor duda de que aquella actitud tendría éxito en el futuro. El pueblo sería librado de la esclavitud de Egipto y algún día llegaría a la tierra prometida. Ahí tenemos una multitud de infelicidad, esclavos hebreos a punto de emprender un viaje por un desierto desconocido, a una tierra desconocida que les habían prometido, y ahí estaba todo el ejército de Egipto a sus talones. Sin embargo, Moisés nunca puso en duda que Dios los conduciría al final sanos y salvos. Moisés era por encima de todo, nos dice Berkeley en su comentario, el hombre que tuvo fe en que si Dios le había dado a su pueblo una orden, también le daría la fuerza para llevarla a cabo. Moisés estaba seguro de que Dios no encarnaba a su siervo una tarea para luego dejarlo en la estaca, sino que va con ellos cada paso del camino. Y así es en cada una de nuestras actitudes, en nuestra vida. Punto 5, nos dice Berkeley. Llegó el gran acto del cruce del Mar Rojo. La historia se nos cuenta en Éxodo 14. Ahí leemos que los israelitas pudieron cruzar milagrosamente y los egipcios se ahogaron cuando intentaron hacer lo mismo. Fue en aquel momento cuando la fe de Moisés se le comunicó a todo el pueblo, guiándolo hacia adelante cuando hubieron podido volver atrás. Aquí tenemos la fe de un líder, de un pueblo dispuesto a intentar lo imposible, tenerse en Dios, mirando a ellos, dándose cuenta de que el mayor obstáculo del mundo no es tal si Dios está presente para ayudarnos a superar las luchas, dice Berkeley. Vamos a hacer una nota en esto. Muchos de nosotros en la actualidad pensamos que todo esto, lo que vemos en este capítulo 11 de Hebreos y toda la escritura, es inspirada por Dios, y damos amén por eso. Pero hay gente que piensa que son solamente relatos, historias. Es realidad que cuando leemos nuestra fe aumenta, resurge, y la esperanza en Cristo que conocemos del Nuevo Testamento es el mismo de los miles de ángeles que visitaron a los patriarcas, profetas. Hoy Cristo es real, está en cada uno de nosotros por medio de la Escritura y por medio del Espíritu Santo. El libro, como en Adán, contiene esta frase: el sentido de la vida consiste en el saltar vallas, no en entumecerse, a lamentarse. Para Moisés corresponde a la fe intentar superar las que parecía barrera insuficiente en la seguridad de que Dios ayudaría al que se hiciera el propósito de seguir adelante, así nos dice Berkeley. Por último, este pasaje no solo nos habla de la fe de Moisés, sino también de la fuente de esa fe. El versículo 27 nos dice que pudo arrastrar todo aquello como si hubiera al que es invisible. La característica sobresaliente de Moisés era la intimidad y relación que tenía con Dios. ¿Cuál es la intimidad que tenemos nosotros hoy en día con Dios? En Éxodo 33, del 9 al 11, leemos cómo entraba en el tabernáculo. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como el que habla con un amigo. En Números 12, del 7-8, leemos el veredicto de Dios cuando algunos se querían rebelar contra Moisés, con el yo hablo de boca en boca. Para decirle claramente el secreto de la fe de Moisés era que conocía personalmente a Dios, solía enfrentar con cualquier tarea de la presencia de Dios. Se dice que antes de una gran batalla, Napoleón se quedaba solo con su tienda
Mandaba a buscar sus comandantes uno a uno. Cuando entraba, él no le decía palabra, pero les miraba a los ojos y les daba la mano, y ellos salían dispuestos a morir por lo general al que amaban. Eso era lo que pasaba con Moisés y Dios. Moisés tenía la fe que tenía porque conocía a Dios como le conocía a él. Cuando salimos de la presencia de Dios, no hay nada que nos pueda vencer. Nuestro fracaso y nuestros miedos se deben a menudo a que tratamos de hacer las cosas a solas. El secreto de una vida victoriosa es estar cara a cara con Dios antes de estar cara a cara con el hombre. Así nos dice Berkeley. Aquí está el juicio de fe, por el cual juzga sabiamente, eligiendo más bien ser reprochado por Cristo que reinar con el mundo. Aquí nuevamente tiene la obediencia de la fe, tomando los preceptos de Dios y cumpliéndolos. Ahí tiene la diferencia entre fe y presunción. La fe pasa por el mar, la presunción se ahoga en el mar, así nos dice Spurgeon. Aquí están las armas de la fe, la guerra de la fe. No nada más que la trompeta de cuerno de carnero. Ella rodea los muros gigantes de la ciudad y caen. Aquí tiene la fe. Se une al pueblo de Dios. No pareció con el que no creyeron, porque había salido de entre ellos y se había aliado con el pueblo de Dios al recibir a los espías. Las victorias de la fe, cuando la fe se pone a trabajar con cuanto fuerza obra, has visto las obras de la fe y los sufrimientos de la fe. Ahora ve la estimación de la fe en Dios. Considera, dice Spurgeon, que el hombre creyente está mucho más allá del resto de la humanidad. Para ellos estaba en el futuro, mucho más que para nosotros, porque Cristo ha venido ahora y miramos hacia esa gloria apariencia de nuestro Señor y Salvador, pero ellos tenían que mirar hacia adelante, porque nunca fue la intención de Dios que alguna parte de su iglesia pudiera prescindir del resto, de modo que aquellos que vivieron antes de la época de Cristo no puedan prescindir de nosotros, tampoco podemos prescindir de ellos, así nos dice Spurgeon. Verso 30 de Hebreos 11. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear 7 días. En Jericó el pueblo de Hebreos cruzó el Jordán con la fe y mirada a Dios, sabiendo que por medio de él obraría para testimonio y audaz cuando se enfrentaron a la estrategia de Dios. Obedecieron la ronda de los 7 vueltas alrededor de Jericó, utilizando la paciencia, ya que para muchos esta estrategia no la entendían, como Dios iba a derribar los muros. De la misma forma, en nuestras vidas personales, donde usted puede poner cualquier situación dura que pasó en su vida, o en sus amigos o consiervos, Él tiene la solución. Yo no sé cómo le va a hacer, pero sí conozco a un Cristo a la luz de la Escritura, donde Él nos lleva en sus manos desde el día que nos escogió para Él. Verso 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Era una ramera, una mujer pecadora y universalmente conocida por serlo. Se han hecho intentos desesperados por encontrar otro significado para la palabra traducida como ramera, pero han sido completamente infructuosos, dice Spurgeon. En el capítulo 2 de Josué nos habla de Rahab. Vamos a escuchar el audio de Josué 2. Estamos compartiendo el apasionante libro de Josué en el Antiguo Testamento de la Biblia. Les invito a que me acompañen en esta oportunidad a la lectura del capítulo 2. Libro de Josué, Antiguo Testamento de la Biblia, capítulo 2. Damos comienzo en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: Andad,
reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: Marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgastes, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: Sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que les perseguían. Y los que les persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Hasta aquí lo que es el texto de Josué 2. Rahab
demostró fe y encontramos 6 puntos aquí. Podríamos encontrar muchos más. Una fe salvadora, una fe singular, una fe estable y una fe abnegada, una fe santificadora. Y terminamos el estudio recordando lo que nos dice el apóstol Pablo. Pues mirando, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 26, 28, y terminamos con una oración, estimados hermanos. Señor, gracias una vez más por tu gran amor y misericordia, pero también, Señor, gracias por este relato que hemos escuchado, que es vivo y eficaz, Señor, que hace penetrar en nuestras vidas, Señor, y fortalecer nuestra fe por las cosas que tú has hecho y haces en nuestras vidas, Señor. Quizás eso quede como historia, Señor, pero al leerlo vemos en nuestra vida, Señor, cómo mueve nuestro ser y nuestra mente para pensar de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas, en cualquier circunstancia que puede suceder, Señor, tanto en la vida personal como en la vida espiritual, Señor, y en nuestro alrededor. Señor, gracias por este momento, por los hermanos que están aquí presentes, pero también por aquellos que no han podido estar. Señor, que tú estés supliendo, si está dentro de tu voluntad, cada situación, cada necesidad que tengamos, Señor, porque siempre tenemos una necesidad, no es simplemente plata, Señor. Y gracias, Señor, por cada uno de los trabajos. También, Señor, te pedimos por las reuniones futuras, también te pedimos por las diferentes iglesias y hermanos perseguidos en diferentes puntos del mundo, siendo desplazados, Señor, por diferentes guerras y guerrillas, no solamente en Arabia, sino también aquí en Latinoamérica, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque podemos abrir la Escritura aquí en Uruguay y predicar. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes, Señor, como mirando al invisible, Señor. Gracias, Señor amado. Amén. Bendiciones, hermanos.